quién no le gusta el dulce? Aunque no es saludable. Pero una torta, un helado, son alimentos, bueno, que no son alimentos realmente, son creaciones del hombre que no causan mucho bien a nuestro cuerpo, pero cómo nos gusta, ¿no? Cómo nos gusta en esta naturaleza caída y carnal. Entonces, Juan dulce. Pero ¿por qué la Biblia hace esa comparación si el dulce es malo? El dulce es malo, el ultra procesado. ¿Okay? Pero un dulce natural no es tan dañino como los ultraprocesados, que es lo que nosotros nos alimentamos. Un helado uno no sabe ni siquiera cómo está hecho eso. Una torta, un poco de harina, no sabe cuántas cantidades de azúcar, y eso es contra nuestra salud, eso atenta contra nuestra salud. Pero Dios compara la palabra con un panal de miel, y eso es lo que nosotros vemos cuando leemos el Salmo 119, versículos 103 y 104. Dios nos dice, la Biblia es descrita metafóricamente como un delicioso panal, dice así: cuán dulces son a mí para dar tus palabras, más que la miel a mi boca, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Entonces, para poder continuar con la lección del día de hoy, jueves 30 de abril, les recuerdo, quinta lección, cómo estudiar la Biblia, del folleto Creciendo en nuestra relación con Dios, segundo trimestre de este año 2026. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, oh Dios, una vez más por tu palabra y por tu amor. Gracias, oh Padre, porque tu misericordia ha sido renovada esta mañana, y solamente por ese hecho es que no hemos sido consumidos. Perdona nuestros pecados, oh Dios, límpianos también de toda maldad, y que tu Santo Espíritu haga con nosotros lo que Él desea hacer en este día, principalmente en este momento que estamos estudiando tu palabra. Tómanos enteramente como tuyos para que podamos ser instruidos por ti. Que tu palabra quede grabada en nuestra mente para poder llevarla a la práctica, Señor. Ayer aprendimos, oh Padre, que es importante el estudio de la Biblia para poder afianzar esa relación contigo, pero que no lo vamos a poder retener porque el resultado natural es salir y predicar. Así que gracias te damos, oh Padre, por tu palabra, cual es dulce como la miel, y esta oración la hacemos sin poder, sin méritos, pero en el poder y en los méritos santos de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, mi amado, Juan dulce. Entonces, ¿por qué? Fíjense que el versículo 104 del Salmo 119 decía, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que revela Dios a través de los mandamientos? En primer lugar, su carácter. En segundo lugar, Dios es el único que tiene la potestad para definir qué es bien y qué es mal. ¿Por qué? Porque nuestro conocimiento entenebrecido y en nuestro engañoso corazón, porque recuerden que no hay nada más engañoso que nuestro corazón corrupto, ¿y quién podrá conocerlo? Eso lo dice la misma palabra de Dios, Jeremías capítulo 17, versículo 9. Entonces, en nuestro conocimiento, nosotros no tenemos la capacidad de decidir o de saber qué es bueno y qué es malo. Por tanto, los mandamientos revelan qué es bueno y qué es malo. Ahora, ¿pero por qué será que el Señor dice que la sabiduría nos da sabiduría? Los mandamientos han adquirido inteligencia. Por conocer los mandamientos hemos adquirido inteligencia. Entonces vamos a ver, porque la misma Biblia responde. Recuerden lo que estudiamos en Isaías 28:10 en las lecciones pasadas, que la Biblia se lee, se interpreta a ella misma. No necesitamos ir a ninguna otra parte. La sola escritura basta con responder. Aunque nosotros tenemos una ayuda adicional en aquellos versículos difíciles, porque tenemos el espíritu de profecía que nos ayuda a entender, ¿sí? Entonces, podemos consultar al espíritu de profecía, a nuestra hermana Elena de White, profeta de Dios, para aquellos versículos que tal vez no son difíciles, no es una enseñanza nueva, es simplemente profundizar. Pero la noción básica que ella misma decía, estudia la Biblia, mis escritos en segundo lugar. La palabra de Dios es la guía, la palabra de Dios es el fundamento de la fe.
Entonces, línea tras línea, renglón tras renglón, mandamiento tras mandamiento, un poquito aquí, otro poquito allá, hasta que entiendas y caigas de espalda, parafraseando el versículo. Básicamente la Biblia se explica a sí misma. Entonces, cuando nosotros leemos en la misma Biblia, ¿por qué los mandamientos nos dan inteligencia? Lo vemos en Job, capítulo 28, versículo 28, que dice: y dijo al hombre, el temor del Señor es la sabiduría y apartarse del mal la inteligencia. También esa información o ese aprendizaje o esa revelación, mejor dicho, es también reforzada en el libro de Proverbios, porque en el capítulo 1, versículo 7, lo ratifica el Señor, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y en el capítulo 9, o en el Proverbio 9, el versículo 10, dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Entonces, como dijimos, ¿qué son los mandamientos? El carácter de Dios. Entonces, por sus mandamientos he adquirido inteligencia. Porque ¿qué es la inteligencia? Apartarme del mal, y es el conocimiento de Dios. ¿Ok? Entonces recuerden lo que estudiamos hace 2 semanas como versículo para memorizar, que lo conseguimos en Juan capítulo 17, versículo 3, que decía: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, es maravilloso. Entonces, por eso es que la palabra de Dios es dulce. ¡Cuán dulce! Porque da vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿de qué debemos depender? De la palabra de Dios. Entonces, vamos a buscar una porción de la Biblia bien interesante, Isaías 55, que incluye el versículo para memorizar. Les recomiendo que lean en su casa Isaías capítulo 55 completo. ¿Okay? Tiene nada más 13 versículos, pero por cuestión de tiempo no vamos a leer todo el capítulo nosotros hoy, pero vamos a leer 5 versículos de la cita y más o menos vamos a parafrasearlo. 6 versículos vamos a leer de esta cita. Entonces vamos a leer 55 del 1 al 3 primeramente. Dice así: venid todos los sedientos, venid a las aguas, aunque no tengas dinero. Venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin pagar vino y leche. Qué maravillosa invitación. ¿Okay? Pero fíjate lo paradójico. Dice comprad, o sea, cuando comprar es una transacción comercial. ¿Sí? Pero no necesitas dinero para comprar aquí. Venid y comprad sin dinero y sin precio. ¿Y que vas a comprar? Vino y leche. ¿Okay? Entonces son símbolos que representan el Evangelio y la misma vida de Cristo. Entonces, ¿será que este vino y esta leche, que es gratuita para ti, tuvo un precio para Dios? Por supuesto que sí, porque esta gracia o este regalo que Dios nos da tuvo el precio de la vida de su Hijo. Entonces, el precio es altísimo, pero tú no puedes pagar por él. Yo no puedo pagar. No hay nada que nosotros podamos hacer para pagar lo que Dios hizo por nosotros. Entonces, de verdad que es maravilloso y de verdad que es sublime poder escucharlo, poder entenderlo o poder siquiera pensarlo. Versículo 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, comed de lo mejor y se deleitará vuestra alma con manjares. Básicamente, ¿qué está diciendo? Dios te dio la vida, tú estás vivo porque Cristo murió por ti. Ahora, pero entonces, ¿por qué malgastas la vida en aquello que te lleva a la muerte? Teniendo la opción de comprar sin dinero y sin precio la salvación porque Él te la obsequió. Él te dio ese regalo. ¿Por qué malgastas la vida en placeres, en situaciones de verdad indeseables? ¿Por qué? Teniendo la oportunidad de esperar
en el Señor y de aceptar su invitación. Versículo 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma. Haré con vosotros un pacto eterno, las misericordias firmes a David. Okay. Si usted quiere profundizar en lo que es el pacto eterno, le recomiendo, una vez más, ya lo he recomendado muchas veces porque de verdad que esa porción de la palabra hay vida y vida en abundancia. Bueno, en toda la palabra, pero en esa porción específica, porque se define precisamente el pacto eterno, cómo se estableció, cuándo se estableció, quiénes lo van a hacer, quiénes lo van a ejecutar y cómo tú eres salvo por medio de la obra de Dios. Lee Efesios capítulo 1, versículos 3 al versículo 14. Ahí vas a ver algo maravilloso. Si tienes dudas, no dudes en preguntarme a través de los comentarios. Entonces, vemos que vivirá vuestra alma. Se refuerza lo que venimos hablando, ¿okay? Que es gratis porque Cristo nos los dio y es alimento que da vida. Jesús mismo lo experimentó. Jesús respondió: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando decimos que Jesús mismo lo experimentó, es porque nos enseñó que la vida depende de Dios. Recuerden que hablamos el día de ayer que hay una ley universal que es dar. Dios nos da su amor para que nosotros lo demos al universo entero. Lo demos, bueno, principalmente a las personas que están cercanas. Recuerden, ¿quién es tu prójimo? La persona que está más cerca de ti. Mi amado, la palabra viva y poderosa de Dios llega directamente a nuestro corazón y nos desafía a crecer en Cristo. Solo en la medida que dedicamos tiempo y esfuerzo a profundizar en ella con una actitud sumisa y humilde y con la disposición de poner en práctica lo que enseña. Ese es cómo la palabra de Dios actúa en nosotros. Recuerden, ayer estudiamos si los motivos eran importantes y definitivamente claro que son importantes. Porque si deseamos estudiar la palabra de Dios para hallar vida, está allí y vida abundante. Ahora, preguntas para el día de hoy. Hoy las vamos a hacer como las hacíamos al principio, cuando en el libro de Moisés, al final de la lección. Dice, ¿por qué las palabras de Dios son dulces? Contéstalo ahí en los comentarios. Segunda pregunta, y esta sí quisiera que la contestaras, especialmente porque te van a servir para fortalecer tu fe. Enumera 7 cosas que la palabra de Dios te ofrece, o te da, o te proporciona. Yo voy a poner 2 ejemplos y por ahí te vas. Paz, fe, y ahí tienes el ejemplo. Tercera pregunta, ¿cuánto cuesta seguir al Señor? ¿Será que tiene un precio seguir al Señor? Pregúntale a los apóstoles. Busca en internet qué pasó con los 12 apóstoles. ¿Cuál fue el resultado de seguir a Jesús? Pero lejos de atemorizarse, llénese de gozo, llénese de paz, llénese de gozo. ¿Por qué? Porque bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan por causa de mi nombre, dijo el Señor, y Él se encargará. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, aquí estamos una vez más delante de ti agradecidos por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Perdona nuestros pecados, oh Padre, límpianos también de toda maldad y que tu Santo Espíritu nos tome enteramente como tuyos, porque necesitamos aprender de ti para poder dar a los demás de ese amor que nos das a través de tu Santo Espíritu y de tu palabra, Señor. Que tu palabra haga aquello que fue a hacer. Bueno, es una promesa. Esto no es una opción, es una promesa. Tu palabra nunca regresa vacía y que finalice la obra que está haciendo en nosotros, Señor. Aquí estamos con corazones dispuestos, abiertos y receptivos a ti, receptivos a tu amor, receptivos a tu cuidado, receptivos a tu palabra. Esta oración la hemos hecho sin méritos, pero en los méritos y en el poder de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda cómo estudiar la Biblia. Maranata, Cristo viene.